hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía, sin anestesia. lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas no jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m. Doble tracción. Seguimos aplicándole el examen de la doble tracción al candidato Oldemar Rodríguez, cuyo CV pueden buscar en su sitio web, porque aquí en la doble tracción venimos por más que eso. Don Oldemar, ¿cómo está? Muy bien, y vos, Ernesto, muchas gracias por la entrevista. Un gusto. Un gusto tenerle con nosotros. Arranquemos este examen con la primera parte, pareo o asocie. Número 1. Rodrigo Chávez. Negociación del FES, mala manera de negociar, intransigencia. 2. Autonomía del movimiento estudiantil. Algo que definitivamente el rector y las autoridades universitarias debemos respetar al 100%. Movimiento estudiantil crítico a los problemas nacionales, pero también al rector y a su gestión. ¿De acuerdo? Entre comillas, vacas sagradas. Vacas sagradas en mi administración no van a haber. Hay muchas en el gobierno, pero que tenemos que enfrentar, sobre todo en esta negociación del FES. ¿Cómo se lidiaría con eso en su administración? Con las vacas sagradas en la universidad. Las vacas sagradas en la universidad. Yo pienso que en la universidad no hay tantas vacas sagradas, ¿verdad? Pero lo que hay que tener es siempre pues una cultura de diálogo, de escucha, sea con sea la persona, desde la más humilde a la más preparada que tenga la Universidad de Costa Rica. Actitud de escucha y diálogo siempre. Número 4. Reforma a la regionalización. Tenemos que reformar la regionalización, pero siempre siguiendo los principios originales de don Carlos Monge. No acepto la reforma que se propuso en el Consejo Universitario, que al contrario más bien centralizaba el poder. Tampoco acepto propuestas que he escuchado de otros candidatos de que las regiones solo pueden dar las carreras pertinentes. Al contrario, las regiones pueden dar todas las carreras de la Universidad de Costa Rica. Da una indicación clara de cómo no ve usted la regionalización cuando dice, por ejemplo, que no está a favor de la reforma que se planteó desde el Consejo Universitario. En una administración de don Oldemar Rodríguez, ¿cuáles serían 2 ajustes que sí propone usted de cara a reformar la regionalización como se viene llevando? Sí, nosotros hemos hablado de potenciar la autonomía de las sedes regionales. Entonces aquí hay 2 aspectos centrales. Tenemos que tener autonomía financiera y autonomía académica. Ya es hora de que la relación entre las sedes regionales y la sede Rodrigo Facio sea igualitaria, de cooperación. Entonces ya las sedes regionales son mayores de edad, ya están grandecitas, pueden tomar sus decisiones, tanto académicas como financieras. ¿Eso qué implicaría, por ejemplo, que una vicerrectoría de docencia ya existiría en cada sede o cómo? No es así, pero sí que, por ejemplo, para la desconcentración, descentralización de una carrera, sea una decisión de la sede regional y no de acá en Rodrigo Facio, por ejemplo. O que para qué se va a dedicar un presupuesto de, digamos, de 100 millones de colones que tenga una cierta sede, sea una decisión exclusiva del consejo asesor de la sede regional y no tenga que pasar filtros de consejo universitario, vicerrectoría de administración, etc. De acuerdo. 5. Ley de empleo público. Bueno, la ley de empleo público se nos impuso a la Universidad de Costa Rica, violentando nuestra autonomía, y ha sido pésimamente implementada en la Universidad de Costa Rica. Cedimos con poca protesta, no dijimos casi nada, y nos la impusieron a la Universidad de Costa Rica, y la implementación de en la universidad ha sido muy desastrosa. Ejemplo, el régimen salarial académico. Ahora, como usted bien dice, impuesta está la ley. Entonces, de asumir la rectoría, ¿cómo lidiaría diferente su rectoría y sus vicerrectores y administración con esta ley?
Tenemos que hacer valer la autonomía universitaria en muchos aspectos de la ley, aunque como usted bien dice, pues ya está la ley, ya no la impusieron, pero creo que hay muchos aspectos, detalles de implementación, detalles finos en los que tenemos que hacer valer nuestra autonomía universitaria. Y ahí, especialmente en el régimen salarial académico, hay que repensarlo mucho, hay que replantearlo. Tenemos que lograr que todas las personas se puedan trasladar de una sola vez y no como ahora que pareciera que son solo 80 personas. 6. En pocas palabras, problemas prioritarios de la UCR. Problemas prioritarios, recobrar la estructura orgánica de la Universidad de Costa Rica, poder hacer reformas importantes a la estructura orgánica de la Universidad de Costa Rica. Para eso vamos a proponer que la Asamblea Colegiada Representativa se haga más pequeña, pero igual de representativa. Y el segundo problema gravísimo que va muy ligado a este es el problema de la burocratización de todos los procesos de la Universidad de Costa Rica. Tenemos que entrarle muy fuertemente a volvernos una universidad más ágil. 7. Casa Infantil Universitaria del Pacífico. Todas las casas infantiles de la universidad tenemos que fortalecerlas, fuertemente dedicarles más presupuesto a esto. También hay un tema muy ligado a este que son, por ejemplo, las salas de lactancia, que por ejemplo en la Facultad de Educación, una facultad en donde hay mayoritariamente mujeres, muchas mujeres, estudiantes, funcionarias, y no hay una sala de lactancia. Igual deberíamos tener mayor cantidad de centros de cuidado, no solo en Rodrigo Facio, sino en todas las sedes regionales de la universidad. ¿Usted conoce cuántas casas infantiles hay ahorita en la universidad? Debo reconocer que no sé cuántas tenemos. Ok. No, aquí para quienes nos escuchan, en estos momentos hay 2 casas infantiles, una en sede Rodrigo Facio y otra en Occidente. Todavía en las demás sedes pues no hay ninguna otra. Y número 10, algo súper importante, Taylor Swift. Taylor Swift. ¿A qué se refiere? No sé, digan ustedes, ¿con qué asocia Taylor Swift? O si no conoce eso. No conozco, me suena como un juego electrónico. Game over. Pasemos a la parte 2, falso y verdadero. Número 1. Plantear para los próximos 4 años un aumento del FES más allá del ajuste por inflación sería demagogia. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? ¿Cómo no es demagogia? Porque las universidades públicas, en general, la educación es, digamos, el aspecto más importante que tiene un país para la movilidad social. Entonces, los gobiernos, el país, deben siempre estimular el crecimiento de nuestras universidades. Entonces, si no vamos más allá de la inflación, realmente lo que estaríamos haciendo es dejando el presupuesto todos los años igual al año anterior. Pero si no es demagogia, quiere decir que sí es asequible. Si es asequible, entonces negociar con el gobierno, o un futuro gobierno, un ajuste más allá de la inflación. ¿Cómo? Sí, si es asequible. Tenemos que proponer una nueva negociación quinquenal como era antes, y para esto tenemos que nosotros hemos propuesto fórmulas financieras para el cálculo del FES. Nosotros hemos propuesto una fórmula que se basa en un ajuste por inflación, pero un ajuste también por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Número 2. El Consejo Universitario se equivocó al establecer que las evaluaciones estudiantiles de sus profes no impacten su salario final. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué no es una equivocación? Porque si bien es cierto, la evaluación de profesores no puede ser un saludo a la bandera como pareciera ser últimamente, sería también problemático que esto impacte directamente a los salarios. Podría incluso resultar ilegal, ¿verdad? Que la evaluación estudiantil de una vez tenga un impacto sobre el salario. Creo que la evaluación estudiantil debe ser tomada en cuenta, por supuesto, pero antes de afectar el salario deben hacerse, por ejemplo, acciones correctivas para que el profesor o la profesora mejoren. Pero usted, en estos momentos no hay ningún mecanismo que garantice que las evaluaciones estudiantiles sean tomadas en cuenta. ¿Hay alguna idea en su administración para que, en efecto, haya controles que garanticen que sean tomadas en cuenta? Sí, usted tiene toda la razón.
Y entonces, efectivamente, esas evaluaciones estudiantiles tienen que ser tomadas en cuenta en la evaluación global del profesor. Y efectivamente, cuando esto se repita, por ejemplo, en varios periodos, junto a la evaluación del jefe, junto a su propia evaluación, debería llegar a tener consecuencias y debería tenerlas, digamos, relativamente pronto. Lo que sí yo digo es que no podría ser directo al salario inmediatamente porque podría resultar ilegal. Entonces, antes de poder hacer, por ejemplo, una rebaja en el salario, que lo veo difícil, pero sí debe tener alguna consecuencia, pero debe, por ejemplo, también darle el derecho al profesor de su, digamos, derecho a la defensa, derecho al debido proceso. Número 3. La UCR ha sido suficientemente responsable con la prevención del suicidio de sus estudiantes. ¿Falso o verdadero? Falso. Definitivamente no ha sido suficientemente responsable. Porque fíjese que nosotros hemos detectado en nuestras giras y visitas a estudiantes que la misma universidad genera estrés muy grande en los estudiantes y las estudiantes. Este es un problema multifactorial, por supuesto, pero hemos detectado que un factor muy importante es la sobrecarga de los planes de estudios de la Universidad de Costa Rica. Ese es un factor que genera mucho estrés en los y las estudiantes. Otro es el sistema de becas. Nuestro sistema de becas es medio perverso porque si un estudiante no mantiene cierto nivel de creditaje, pierde la beca. Y esto está generando un gran nivel de estrés en el estudiantado. Entonces, definitivamente la universidad no ha hecho lo suficiente. Y menos cuando vemos las filas que tenemos en los CASE, de meses o incluso años. Y desde las facultades de una eventual administración de la rectoría, ¿qué acciones puntuales, 2 tal vez, podría tomar usted y su administración para avanzar en que la acción de la UCR sea más responsable? Sí, la primera es muy directa y rápida para atender, y es que debemos dedicarle más recursos a los CASES, más profesionales, para tratar de disminuir o de eliminar del todo las filas que tienen. Y eso es una solución a corto plazo. A largo plazo tenemos que reestructurar el CEA para que sea más ágil, de manera que podamos revisar todos los planes de estudio de las carreras, las cargas académicas. Y un tercer aspecto es también el sistema de becas también debe revisarse para quitar esta perversidad, digámoslo así, de que el estudiante tenga que mantener a veces creditajes que la misma universidad no le da en su carrera, y por lo tanto entonces tiene que estar matriculando cursos de esos recursos áreas. Para fortalecer los CASES, ¿de dónde se sacarían? O sea, ¿habría que quitar recursos de algún lado o de dónde se sacarían? No, yo fui vicerrector de administración y los superávit que han habido en los últimos años en la administración son suficientes y sobran para poder atender eso tan puntual. Además, a mí me admira mucho que no se haga. Ninguna carrera de la UCR debería ofertarse si su plan de estudios tiene 5 años o más de antigüedad. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la tecnología, en la humanidad todo ahora camina mucho más rápido que antes, y lo deseable sería que toda carrera tenga una revisión mínimo cada 5 años, mínimo cada 4 años. Eso sería lo deseable, pero decir verdadero a esta pregunta sería irresponsable, porque entonces, tal y como están las cosas ahora, que las actualizaciones de carreras duran mucho tiempo en el CEA, sería irresponsable decirlo, porque entonces tendríamos que cerrar muchas carreras y eso no se puede hacer de golpe. ¿Y cómo solucionaría usted entonces la acumulación que tenemos de planes de estudio desactualizados? Porque, por ejemplo, en estos momentos la Vicerrectoría de Docencia, el último dato que nos dio ahora con la salida del último vicerrector, fue que 83% de los planes de estudio tienen más de media década de antigüedad. 70 y resto por ciento de esas carreras están en proceso de actualización, pero yo he hablado de que tenemos que reestructurar y dar más recursos al CEA,
porque el SEA está sobrecargado de trabajo. Tiene todo lo del régimen académico, todo lo de acreditación, todo lo de estudio de mallas curriculares, mallas curriculares nuevas, entre otras. Ahí ya le dije como 5 funciones, donde cada una de ellas debería ser casi digamos, un departamento aparte, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que al SEA darle mucho más recursos, invertir más en el SEA, hacer una reestructuración normativa para agilizar los temas que hace el SEA. También hay que tener cuidado con eso, porque el SEA no es el culpable de todo como muchos piensan. También está SINAES, ¿verdad?, que exige una cantidad de requisitos y documentos burocráticos enorme, que como rector voy a intervenir desde CONARE para que todos estos temas de SINAES sean revisados y de la acreditación. Tenemos que tener una acreditación más basada en hechos reales que en papeles y documentos. Dado que la UCR está declarada espacio libre de discriminación, inclusivo y accesible, para trabajar en ella debería ser obligatoria la capacitación en temas de discapacidad, LGTBIQ+, y otros. ¿Falso o verdadero? Verdadero, sí debería haber por lo menos una capacitación mínima que a todos los profesores, profesoras, administrativos, etcétera, nos capaciten en ese tema y nos abran un poquito los ojos a veces. Sí pienso que sí debería existir. No estamos hablando de algo, digamos, tal vez excesivamente grande, pero sí lo mínimo necesario. El actual reglamento contra hostigamiento sexual de la UCR debe modificarse de nuevo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Pienso que igual que muchas otras actividades de la Universidad de Costa Rica, esta especialmente es una que debería tener una revisión constante. Casi que debería ser una actividad permanente de la Universidad de Costa Rica. Entonces este es un reglamento que no podemos darnos el lujo de tenerlo desactualizado. Entonces creo que sí debería revisarse año con año. Pero no hay nada en estos momentos, con base en su experiencia, desde que ese nuevo reglamento entró en vigencia, que usted haya identificado como, sí, está este problema o esto que hay que volver a repensar. Bueno, es que más que en el reglamento, también lo mismo que decíamos antes, hay mucho desconocimiento en la población, en el profesorado, en general en toda la población. Entonces tenemos que revisarlo constantemente y también darlo a conocer y de alguna manera garantizarnos que todas las personas lo aplicamos adecuadamente y lo conocemos para empezar. De acuerdo. Bueno, así entramos a la parte final de este examen, desarrollo. ¿Cuáles son los 2 principales fallos que usted corregirá y los 2 principales aciertos que mantendrá o mejorará de la actual administración Gutiérrez Espeleta? Bueno, voy a empezar por la parte negativa. Los primeros 2 grandes fallos de esta universidad. En general, digamos, la gestión ha sido una gestión un poco lenta, burocrática, y entonces tenemos que empezar a hacer que los procesos en la Universidad de Costa Rica caminen más rápido. Todos los procesos y muchos que no son culpa de esta administración, sino por ejemplo de que la colegiada representativa sea lenta, no se tomen decisiones de ningún tipo estructural en la universidad. Todo el tema de sistemas informáticos de la Universidad de Costa Rica totalmente desactualizados. En eso hemos avanzado muy poco en esta administración y nosotros le vamos a entrar muy fuertemente. El otro gran tema que en esta administración se falló mucho fue en el régimen salarial académico. Hubo una gran falla tanto de la administración como del consejo universitario. ¿Cómo es que se hace la normativa y no se tiene ni siquiera los análisis actuariales y financieros del impacto que esto va a tener en la universidad? Entonces por eso es que nosotros hemos propuesto una forma diferente, y es que todas las personas se trasladen y hacer eso sí como el pago diluido en 2 años, de manera que no pongamos en riesgo las finanzas universitarias. En el tema de qué se ha hecho bien, yo digo que esta administración ha manejado bien el tema estudiantil. Ha sido una administración que ha tomado en cuenta al estudiantado, por lo menos lo ha escuchado, lo ha tenido siempre presente. En eso esta administración ha sido buena. Cuesta encontrar otra parte, pero
Pero pienso que Gustavo Gutiérrez es una excelente persona, él, y entonces hemos tenido en él un rector que es relativamente abierto, de fácil accesibilidad. Entonces hemos tenido una rectoría relativamente cercana, por lo menos al profesorado, al estudiantado. Yo conozco en él una persona asequible, y en la mayoría de sus vicerrectores también, no diría que todos, pero en la mayoría de sus vicerrectores personas cercanas, asequibles a la comunidad universitaria. Yo creo que esto es positivo. A 2022, la UCR nunca había evaluado el cumplimiento de los objetivos de su programa de residencias estudiantiles, según la misma coordinadora de ese momento. Antes de la pandemia, no contaba con evaluaciones de los usuarios de sus servicios de salud y orientación, según la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y a la fecha no mide la deserción de sus estudiantes según los datos de registro. De hecho, nosotros pedimos esos datos, el registro nos dijo no tenemos esos datos, y nos terminaron dando las bases de datos para que nosotros hiciéramos el trabajo de ver qué carné de un año a otro volvía a matricular o no. Y encontramos que 34% de estudiantes de primer ingreso, 4 años después, cuando deberían estarse graduando, ya no están matriculados. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, un hombre de números, ¿cómo haría su administración para resolver esa tendencia de la UCR a trabajar y tomar decisiones sin los datos requeridos para tomar esas decisiones pues de la manera más responsable, eficaz, eficiente y para que tengan la mayor efectividad posible? Bueno, que dice que me pregunta eso, y efectivamente pues yo soy especialista en analítica de datos, en inteligencia artificial, análisis de datos, estadística. Y sí, los datos están, hay un repositorio de datos en Vicerrectoría de Administración, en OPLAO y en otras dependencias. Entonces lo que hay que hacer no es, como dice alguno otro por ahí, un observatorio de datos. Con eso no logramos nada, porque los datos no basta observarlos. De hecho, usted, por ejemplo, me dice que le dieron unos datos, dice obsérvelos. ¿Y qué? Hay que hacer un análisis. Usted me cuenta que hizo un análisis. Y entonces eso es lo que falta, esa es la parte que falta. Y yo voy a crear, cuando sea rector, la unidad avanzada de analítica de datos de la Universidad de Costa Rica. Yo también he hablado de crear una Contraloría de Servicios en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica no hay ni siquiera un quéjese, ¿verdad?, donde uno pueda, donde tengamos los usuarios de la universidad, estudiantes, profesores administrativos y público externo pueda quejarse, y con esa información, con esa data, poder nosotros tener de verdad índices. El tema es tener índices, no basta tener datos ni observar datos. De acuerdo. Como le adelantaba, según este análisis que hicimos nosotros de los datos que nos pasó registro, 34% de estudiantes de primer ingreso en la UCR ya no estaban matriculados 4 años después, cuando se supone que ya deberían estar en su año de graduación. Una de las personas detrás de esos datos fue compañero mío, se llama Randy. Y él, en el programa que hicimos para hablar de estos datos, etcétera, él nos contaba pues que él tuvo que salirse en su primer año porque necesitaba trabajar para su familia. El papá le decía, no, aquí tenés que trabajar. La beca no alcanzaba, no logró un ajuste de beca para lo que necesitaba. Y entonces Randy lo conocí, en general es uno, y ya nunca más lo volví a ver en la universidad, y en efecto se salió. Entonces yo quisiera preguntarle si para un caso como el de Randy, ¿debería la UCR ofrecer la alternativa de llevar al menos una parte de sus cursos virtual, ya sea sincrónica o asincrónicamente, para permitirle a personas como Randy pues permanecer en la UCR? Sí, la universidad no ha sido pensada en la mayoría de las áreas para cursos para personas que tienen que trabajar como Andy o Randy, me dijiste. Yo creo muchísimo en que la universidad debemos ir a los cursos híbridos y a los cursos virtuales. Obviamente la UCR no es una universidad virtual ni una universidad a distancia, pero tampoco lo que nos pasó con la Vicerrectoría de Docencia de esta administración, que nos devolvió a los años 80 y 90 y nos dijeron, profesores, vuelvan a dar los cursos como los daban en los 90. Y hay una gran cantidad de cosas que la virtualidad permite muy bien. Entonces yo estoy proponiendo un cambio muy, muy importante en los cursos para aprovechar de la virtualidad. Por ejemplo, yo he propuesto que los cursos masivos de cálculo, por ejemplo, se den al estilo como ya se están dando en Estados Unidos, que es la parte lecture que llaman ellos, la conferencia teórica, que sea virtual, de manera que quede grabada y los estudiantes no tengan que trasladarse para ver esa clase que es totalmente teórica,
y es una conferencia magistral. Eso tiene ventajas enormes, ¿verdad? Porque aparte de que el curso mejora la calidad, permite ahorrar recursos, porque permite que necesitemos menos profesores. ¿Para qué queremos menos profesores? No quiero despedir a nadie, ni mucho menos. Todo lo contrario, para satisfacer matrícula insatisfecha, para poder tener más carga de investigación y acción social en los docentes y las docentes, etcétera. Todo esto beneficia a ese tipo de personas. Imagínense una madre con un bebé en lactancia o pequeñito y que no tiene quien se lo cuide ni recursos para pagar. Perfectamente debe poder llevar el curso de esa manera y tal vez venir un par de veces a tomar exámenes, por ejemplo, o hacer una exposición, qué sé yo, pero eso es mucho más fácil, ¿verdad? Un par de sábados o buscar a alguien que le cuide el bebé y poder hacerlo. Eso es facilitar, eso es una universidad verdaderamente inclusiva. A mí me ha llamado mucho la atención la falta de rendición de cuentas de la rectoría en los medios de la universidad, por ejemplo, y de algunos de sus vicerrectores, como la señora María José Cascante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Por ejemplo, a lo largo de la administración nosotros hemos invitado todos los años al rector a una entrevista sobre el informe anual que da, y siempre se nos ha dicho que no hay espacio. Hasta por meses nos ha dicho, no, es que en estos meses no hay espacio. En el caso de la vicerrectora Cascante, en 2022 la invitamos a venir a entrarle al tema de la salud mental estudiantil. Se nos terminó indicando que no había espacio para eso desde agosto o septiembre hasta el final de ese año. Y hoy, 2 años después, vamos ya por 2 o 3 correos sin respuesta con la misma invitación. Y yo aclaro, tampoco es que yo espero que tengan que venir a la doble tracción, pero tampoco les veo en otros medios de la universidad haciendo esa rendición de cuentas. Porque el informe aguanta lo que se le ponga, ¿verdad? Pero ¿dónde está el espacio para poder preguntar sobre el informe y pedir rendición de cuentas como cualquier funcionario público? Entonces, ¿cómo garantizaría usted una dinámica diferente con usted y sus respectivas autoridades en una eventual administración? Sí, qué importante pregunta. Y definitivamente los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas y a ir a programas como este, donde le hacen a uno preguntas difíciles e incómodas. Gracias, un halago. Porque si me dijera que están fáciles, todo triste sería. Sí, o sea, para que pregunte y le digan cosas bonitas, yo digo, yo voy donde mi mamá el domingo. Exacto. Pero para que a uno le pregunten y lo cuestionen, debería estar la prensa crítica. ¿Y dónde debería verla más? Sí, si no en la misma universidad. Cuando yo estaba vicerrector de administración, lo primero que trataron de hacer fue manejarme mi agenda. Y yo soy súper celoso con mi agenda y por más que lo trataron, nunca lo lograron. Y yo manejo mi agenda. Porque, ¿ve qué problema? A veces, no estoy defendiendo al rector o los vicerrectores, pero a veces les manejan la agenda. Y tal vez él ni se ha dado cuenta que usted le ha pedido citas. Y que si fuera por el criterio de Gustavo, yo estoy seguro que casi que él, si yo le digo eso, ahora lo llamo y le digo, ¿cómo? El tema eso es mentira, yo no sé. No sabes porque te manejan una agenda y no se da ni cuenta. Yo me comprometo como rector a manejar mi agenda y a ser muy eficiente. Eso sí, es que uno tiene que aprender a ser muy eficiente en el tiempo, en el uso del tiempo y efectivo para que le alcance el tiempo. Yo le cuento, por ejemplo, cuando yo fui vicerrector de administración, nunca le dije que no a nadie. Muchas gracias al candidato Oldemar Rodríguez. Don Oldemar, la nota de este examen no se la damos nosotros, sino que se la dan a usted próximamente en las urnas, la comunidad universitaria. Muchas gracias, Ernesto. Una de las entrevistas más bonitas que me han hecho y me agrada mucho. Preguntas que a veces lo ponen a uno a pensar y que tal vez reflejan que incluso hay algo que uno no sabe que debería saber. Tracción. Hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía. Sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas no jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m.